Muy buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad de Médicos de Médica Sur, muchas gracias a la doctora Zavala y, aunque no pudo estar con nosotros, también muchísimas gracias al doctor González Chón, porque de él viene este nuevo empuje de algo que hemos venido sufriendo ya desde hace mucho tiempo en el mundo y que a veces se nos olvida, y se nos olvida porque tiene una gran cantidad de componentes diferentes. De tal manera que en el tiempo que a mí me toca he decidido hablarles un poco de generalidades de uso y abuso de antibióticos, cómo está la resistencia a antimicrobianos, antibióticos a nivel mundial y a nivel de México, ¿sí? Un poquito la repercusión del COVID en eso, qué soluciones se han propuesto, aunque ahí se van a dar cuenta que es tan amplio como lo que puedan imaginar, para la resistencia a antimicrobianos, cómo está el desarrollo de antimicrobianos, que sería una de las posibles soluciones, y nada más lo voy a tocar muy por arriba, porque mis compañeros van a hablar mucho más de esto, de cómo una de esas posibles soluciones, una parte, es el programa de uso racional de antibióticos, que existe a nivel mundial, pero tenemos una versión muy interesante aquí en México con algunos mensajes finales. Bueno, antes de los antibióticos, la mitad de las muertes que existían eran atribuibles a un proceso infeccioso. Entonces vienen el desarrollo de los antibióticos, esto mejora dramáticamente la mortalidad, ¿sí? Y esto gracias a que se transmitía menos, a que se crearon medidas de salud pública, pero ¿qué creen? Desafortunadamente, la emergencia de resistencia bacteriana está limitando todos esos beneficios que habíamos alcanzado. Desafortunadamente, cada vez hay menos desarrollo de antimicrobianos. El ritmo de la resistencia bacteriana es mayor que el del desarrollo de los nuevos medicamentos y desafortunadamente existen cada vez más microorganismos con estas siglas que son terriblemente feas, que significa pandrogoresistencia, o sea, son resistentes a todo. ¿Sí? La OMS ha tratado mucho de empujar a todos los países, a todo el mundo, a mejorar prácticas que tenemos en todo el mundo, ¿sí? Pero que algunas ustedes identificarán muy claras también en nuestro país: prescripción por personas no calificadas, una gran cantidad de automedicación que ahora, a pesar de las regulaciones de la receta, pues la sobrepasan muy fácil pagando 20 pesos en la farmacia, en una de las farmacias, para no decir ningún nombre. Incumplimiento de los tratamientos, les decimos tómese 7 días, se toman 3 porque ya se sintieron bien, y toda esta falta de legislaciones que nos lleva de verdad a un problema muy grave. Si ustedes se fijan aquí, esta es una figura ya vieja, la parte linda es esta, la pueden ver, ¿sí? Como le dice, es un virus, no le tienes por qué dar antibióticos, pero vean la cantidad de prescripciones que son consideradas, de antibióticos obviamente, que son consideradas no necesarias, y mucho más en las infecciones respiratorias agudas, que de acuerdo con lo que ustedes seguramente están viendo muchos a todo nivel, pues están ahorita exactamente bien prendidas, ¿sí? Desde 2017 los americanos, el CDC, detecta, y esto es algo que siempre recuerden que tenemos un poquito de retraso, pero ahí vamos, un aumento muy importante del uso de carbapenémicos. Pero el problema de este uso irracional, desafortunadamente, no se limita a la prescripción de lo que todo mundo hacemos. Empieza desde la prescripción y desde las aplicaciones tanto agrícolas como ganaderas de los antibióticos, cosa que la verdad muchos de nosotros no lo sabemos con exactitud, pero es un reverendo desastre en nuestro país, ¿sí? Empieza con esa parte, pero también el uso indiscriminado de antibióticos, en donde todo lo queremos curar con antibióticos. Diarrea es antibiótico, fiebre es antibiótico, tos es antibiótico, y hoy en la mañana disfonía es antibiótico. Entonces, ese es un problema, y el otro problema es que
Tan pronto como introducimos un antibiótico, 23 años después empieza a haber la resistencia a penicilina y como pueden ustedes ver, en los últimos años el desarrollo de nuevas moléculas está muy limitado. No digo que no exista, pero está muy, muy limitado. Entonces, ¿a qué punto ha llegado esta resistencia a los antibióticos? Bueno, ha llegado a un punto en que ya tenemos definido por, obviamente, primordialmente por los americanos, ¿sí? Tenemos una serie de cepas de amenazas muy claras, como las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, como el estafilococo resistente a meticilina, y desde luego el Acinetobacter, que es muy resistente, para algunos pan resistente, ¿no? Y están ya incluso clasificadas bien estas amenazas. Y quizá una de las partes más importantes que podamos ver es el riesgo de muerte cuando una persona tiene un proceso infeccioso con una bacteria resistente. Y si ven ustedes aquí los riesgos relativos, pues estamos hablando de que la infección, la misma infección con una cepa resistente, básicamente duplica la mortalidad, ¿sí? Y pues, a ver, aunque sea una revisión vieja y desafortunadamente cálculos en nuestro país están muy limitados y no bien basados, ¿sí? Vean el exceso de costo que implica, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, se va de alta una paciente que tuvo 7 días más de una estancia hospitalaria por una infección nosocomial, pero aparte va a tener 7 días más de tratamiento antibiótico, 7 días más de incapacidad o 10 días más de incapacidad. Los costos son enormes, ¿sí? Tenemos ahora no solo una gran cantidad de mecanismos de resistencia, ¿sí? Que no puedo tocar por tiempo en esta presentación, pero algunos bien conocidos y muy antiguos y otros que hoy es casi un hit, que son los biofilms, pero bueno, no olviden todos esos granulomas en donde las bacterias se esconden. Y desafortunadamente de muchos de estos mecanismos tenemos este intercambio genético de resistencia antimicrobiana entre diferentes cepas que hace más complicado aún el desarrollo de resistencia. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, esa época dorada entre los 40 y los 60 ya desapareció. Fíjense nada más en Canadá. Esto es muertes por resistencia bacteriana, de 14,000 en 18 a 400,000 calculados para el 2050. La Organización Mundial de la Salud, el 2019, calculó que hubo 4,9 millones de muertes asociadas a resistencia bacteriana, mucho más significativo que VIH y malaria, y afectando primordialmente, y ahorita lo van a ver, a países de bajos y medianos recursos. Y vean lo que se plantea del costo de estas infecciones asociadas a resistencia bacteriana, hasta 100 trillones de dólares, y en el 2050 10 millones de muertes. Y ahí está cómo está distribuido, y como se pueden dar ustedes cuenta, claramente estas muertes van a estar primordialmente en países pobres, en países llenos de habitantes como la India, como muchos de África, ¿no? Vean las muertes atribuibles a infecciones por resistencia, 10 millones en el 2050 comparadas, y no quiero afectar a ningún oncólogo, pero comparadas con 8,2 millones de cáncer, que no le quita la importancia al cáncer y tampoco le quita la importancia al desarrollo de medicamentos oncológicos. Vean, a veces cuando quieren ustedes ver algo de resistencia bacteriana y su repercusión económica, es más fácil encontrarlo en The Economist que en alguna revista científica, ¿sí? Y vean básicamente el número de muertes en las diferentes regiones, ¿sí? Cómo mata 1,3 millones de personas, calculado por el Economist, al año, ¿sí? Y vean, esto es los 100 trillones que costará del PIB, básicamente del PIB mundial, en 2050.
Si vemos mapeado, se tiene muy bien mapeado cómo está la resistencia a nivel del mundo. Vean esta que nos preocupa mucho, la Klebsiella pneumoniae, por su asociada mortalidad resistente a carbapenémicos. Vean cómo se presenta mucho más frecuente en estas partes más pobres. Vean la India. También tenemos cómo, perdón, esta misma cepa de resistente a carbapenémicos, vean cómo aumenta en frecuencia y aumenta claramente en mortalidad. Esta es Acinetobacter baumannii, vean la cantidad de resistencia en todas las regiones de ingresos medios y bajos. Y bueno, la resistencia a Staphylococcus aureus, a meticilina, que no es tan relevante, pero que no deja de ser significativa, ¿sí? En Estados Unidos hay su cálculo de 2.8 millones de infecciones por cepas resistentes al año, con unas 35,000 muertes por año, 3 millones de casos de Clostridioides difficile. No voy a hablar mucho hoy de Clostridioides difficile para que lo tomen en cuenta. Millones de infecciones, 48,000 muertes. Pero la parte más importante es los progresos que se habían alcanzado y que se pierden en la pandemia. Fíjense, durante COVID en Estados Unidos hubo un 35% de Acinetobacter y E. coli resistentes a carbapenémicos y un 32% de aumento de cepas con beta-lactamasas de espectro extendido. México ha mejorado mucho en su información, pero todavía es terriblemente deficiente. El doctor Amabile publicaba esta comparación entre las cepas, la resistencia 2010-2020, estos son aislados comunitarios, y vean cómo algunos baja, en otros sube, pero vean, por ejemplo, la resistencia a Bactrim, que se mantiene en los 60, a cotrimoxazol, a Cipro, cómo se duplica, y vean, tuberculosis multidrogo resistente también sube significativamente. Desafortunadamente, en el mismo estudio, la comparación de aislados nosocomiales no es tan buena. Sí, no es tan buena porque faltaba, nos hubiera gustado tener aquí el basal de imipenem, pero también es muy significativa. Y la parte interesante en el comentario de este artículo es lo que pasa en septiembre del 2016, que la ONU le dice a México, por favor, haga un plan, bueno, no solo a México, a todo el mundo, haga un plan para el control de resistencia bacteriana. El gobierno mexicano se toma 2 años en publicar la estrategia, con una lista de buenos deseos y cosas que hay que hacer, pero claramente decían que no había fondos para ello, y 2 años más tarde siguen no habiendo fondos, y sigue habiendo un vacío enorme en una estrategia nacional. El problema no es igual en todos lados. Vean, por ejemplo, si E. coli multidrogo resistente tiene primordialmente más problema en Puebla, Sonora y en el Estado de México, E. coli ble en Guerrero, Jalisco, Puebla y desde luego en la Ciudad de México. Entonces son problemas que se tienen que abordar nacional, pero también de alguna forma regional, o si quieren llamarlo estatalmente. En esta otra revisión muy interesante, vean, es un snapshot, nada más es una foto de lo que ocurre en 47 centros de 20 estados en México, y vean, 38% de Acinetobacter pandrogo resistente, muy poquito de E. coli pandrogo resistente y 4.4% de pandrogo resistente de Pseudomonas, que no estoy tocando las otras resistencias, pero es que es bastante significativo. En Médica Sur también vimos un claro cambio durante la pandemia. Vean cómo la E. coli resistente a Cipro, Klebsiella pneumoniae resistente a Cipro, Pseudomonas resistente a Cipro, también E. coli subiendo resistente a Mero, Pseudomonas resistente a Mero, ¿sí? Y a pesar de eso, lo que se ha logrado aquí, a pesar de haber recibido pacientes de todos lados, es lograr un control antibiótico lo más posible, platicándolo. No hay una obligatoriedad, pero sí una obligatoriedad que yo diría moral, ¿sí? Lo que hemos logrado es que, a pesar de que las cepas multidrogos resistentes incrementaron significativamente, vean qué bonito íbamos, viene la pandemia, nos deshace este esfuerzo,
pero ya logramos controlarlo y van a ver un poco más de datos del 23, que seguimos yendo muy bien y queremos seguir yendo muy bien. Hay muchas opciones para hacerlo, hay muchos programas de la OMS, de las Naciones Unidas, hay muchos programas que intentan cómo controlarlo. Vean, en este estudio de la OMS nos habla de cuáles las áreas de expertise, de experiencia que se necesitan, y son muchísimas, no es nada más que el médico sea experto, ¿sí? Y los desafíos dentro de los países como nosotros, de medios y bajos ingresos, son muchos. No nada más la prescripción de antibiótico, saneamiento, higiene, ¿cómo se llama? Programas y recursos para el control de infecciones, no hay datos completos de vigilancia, los antibióticos se venden como se puede, ¿sí? Y la fabricación y la venta y la promoción de las farmacéuticas no está controlada. Entonces estamos aquí desde el punto de vista de antibióticos entre un problema entre la ganancia económica que tiene una compañía que es la que desarrolla antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana que se genera, ¿sí? Es un modelo económico que no está todavía bien definido ni bien planeado. Vean ustedes, por ejemplo, vean por ejemplo esto, desarrollo de antiinfecciosos, 43 antibióticos en pipeline. ¿Ya vieron cuántos agentes en oncología? 1,300, ¿sí? 70% de los fármacos en desarrollo de los antimicrobianos son en empresas chiquitas, ¿sí? Empresas chiquitas que a veces se topan con muchos problemas económicos, ¿sí? Y bueno, la solución, al menos desde el punto de vista local, es un programa de uso racional de antibióticos. Un programa que implique el antibiótico adecuado, el momento adecuado, la dosis adecuada, la vía adecuada, y que implica todos los equipos, o sea, implica el médico prescriptor, todo el resto del personal de salud, el mismo paciente que llega y se pone enfrente, tengo dolor de garganta, quiero que me dé un antibiótico, ¿sí? Entonces, el mismo paciente, las mismas compañías farmacéuticas y toda esa parte de agricultura y ganadería que desafortunadamente está terriblemente desdeñada, yo lo diría, desde el punto de vista de antibióticos en nuestro país. Finalmente, con estos datos yo les quiero comentar, la resistencia antimicrobiana es un problema global y nacional que tiene grandes repercusiones futuras para la salud, grandes. Las soluciones son multidisciplinarias y no tan fácil de llevar en los países de bajos y medios ingresos. Las guías globales son demasiado globales y se tienen que adaptar. La resistencia está avanzando más que el desarrollo de los antimicrobianos y en cada una de nuestras actividades como personal de salud tenemos que pensar en esto. Nos han hecho pensar a los que estamos suficientemente grandes, nuestros hijos, en la ecología, en la preservación, en la basura, etcétera. Este es otro problema. No podemos dejar que el mundo se lo trague una bacteria, ¿sí? Y tenemos que tener un compromiso con esto, así como tenemos el compromiso de separar los desechos, tenemos que tener un compromiso para el manejo adecuado y recibir los consejos que nos dan nuestros compañeros, nuestros directivos, para poder manejar mejor los antibióticos. Esta es mi dirección electrónica aquí por cualquier cosa que necesiten y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchas gracias a la Sociedad de Médicos por la invitación para participar con ustedes la tarde del día de hoy. Si bien ha dejado el doctor Soto puesta en la mesa, el tema en la mesa en relación a la problemática de la resistencia bacteriana a nivel mundial y a nivel nacional, ahora hablaré en los siguientes minutos sobre las estrategias de cómo prevenir este tipo de infecciones, tanto de multidrogoresistencia, que es una realidad que estamos viviendo el día de hoy, como de otro tipo de infecciones en donde también se incluyen los eventos epidémicos o pandémicos que hemos vivido en los últimos años. Pero para entrar en preámbulo en relación a esta charla,
Sabemos que históricamente a lo largo de nuestra humanidad se han atribuido las diferentes enfermedades infecciosas a muchas causas, empezando por fenómenos naturales, pasando por momentos bíblicos o incluso atendido hasta hace algunas décadas todavía por la divinidad en algunas regiones de África o en algunas regiones del suroeste asiático. Las enfermedades infecciosas y la mortalidad, la morbimortalidad causada de estas han estado atribuidos a fenómenos no relacionados con nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Para los años 1300, por supuesto que Europa vivió una catástrofe en relación al brote epidemiológico de peste bubónica, o mejor conocido como la muerte negra, en donde más de 200 millones de personas fueron falleciendo en diferentes décadas, entre los años 1300 hasta los años 1700 aproximadamente, en donde empezó a haber un mejor control y sobre todo se entiende en relación a la sanidad de las aguas, el consumo de las aguas para el uso diario en las comunidades. Si bien esto hemos ido avanzando en la humanidad y para los años 1900, que aún era la época preantimicrobiana, ya existían diferentes estrategias para la atención de las diferentes enfermedades, donde predominantemente las infecciones eran las que estaban a la orden del día. Y hoy en día podemos catalogar mejor, en el último milenio podemos catalogar mejor cuáles son estos factores que representan los procesos infecciosos que llegan hasta nuestros hospitales. Porque una cosa es que atendamos a los pacientes que tienen un proceso infeccioso comunitario y que llegan a atenderse al hospital, y por otro lado son las enfermedades infecciosas, incluyendo la multidrogoresistencia, que se genera dentro del hospital. Y para esto sabemos hoy en día que los factores ambientales siguen jugando un rol muy interesante. Si bien es cierto, veíamos en la plática previa que la prescripción o el uso de los antibióticos en la crianza de animales para consumo humano es una gran relevancia en relación a la resistencia bacteriana, también sabemos hoy en día que de una manera ecológica y como una forma evolutiva de las bacterias por sí solas van a tener formas de adecuación ambiental en relación a el uso de los antimicrobianos. Factores socioeconómicos, por supuesto, que forman un rol cada vez más importante, en donde en mezcla con la ecología ha permitido que la migración de nosotros mismos en búsqueda de mejores estrategias de vida podamos ir llevando diferentes enfermedades infecciosas a otras partes del mundo. Incluso el brote más característico de las metalo beta-lactamasas, que son carbapenemasas o que son bacterias resistentes o pandrogoresistentes a los diferentes antibióticos, nace de la medicina turística, ¿no? Nace de pacientes europeos y australianos que fueron a hacer turismo médico a la India, y en la India, en un viaje médico o en un viaje de turismo médico, se infectan y entonces es que llegan a sus países este tipo de bacterias y después se empiezan a diseminar en todo el mundo y se empieza a hacer un mapeo catastrófico en relación a este tipo de migración, ¿no? No hemos estado exentos, y aunque la gran mayoría de nosotros estamos muy jóvenes para recordar otras epidemias, la más reciente ha sido suficiente como para entender cómo en un abrir y cerrar de ojos la problemática mundial en relación a la atención a la salud puede cambiar, y esto ha llevado obviamente el incremento de la resistencia bacteriana dentro de nuestros hospitales, ¿no? Y no sabemos, de hecho la OMS ha lanzado la situación probabilística de cómo poder atender nuevas catástrofes epidemiológicas. Y si juntamos estas dos situaciones en relación a los antimicrobianos, pues obviamente se ve una explosión importante en relación a la problemática interna de nuestros centros de atención a la salud. Entonces, imaginen que estos 4 cuadros que tenemos, las tenemos que engranar perfectamente para tener de manera rutinaria formas de evitar que si una paciente viene
a una cesárea, si un paciente viene a la atención de una fractura no expuesta, si un paciente viene a la atención incluso de una enfermedad oncológica, que no se vaya a su casa o que no perdure su morbilidad por una infección infectocontagiosa obtenida aquí en el hospital. En donde estos 4 cuadros son las estrategias principales, que no son las únicas, pero sí las principales que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con las organizaciones locales, nos permiten o por lo menos nos obligan a tener como estándares importantes en relación a la prevención de infecciones intrahospitalarias. Y me estoy refiriendo a la higiene ambiental, a la higiene de manos, al escrutinio y al trabajo de los pacientes en cohortes, en la vigilancia activa, en el trabajar dentro del hospital y el control obviamente de los antimicrobianos. Entonces hablaré brevemente de cada una de ellas como parte de estas estrategias. Y todos sabemos muy bien que este médico alemán, Semmelweis, fue el que describió la importancia del lavado de manos, que hasta hoy en día sigue vigente y que hasta hoy en día sigue siendo una de las estrategias más importantes para evitar el movimiento de bacterias a través de nuestras manos entre paciente y paciente. Sin embargo, a partir de entonces y a lo largo de las siguientes décadas, vean ustedes cómo se ha ido perfeccionando esta necesidad imperiosa de evitar llevarnos bacterias de un paciente a otro, en donde incluso para los años 80 la CDC lo reconoce como una técnica de vital importancia, y para 1990 se permite entonces los jabones antisépticos y sobre todo el material que no necesita agua para poderse describir en los diferentes momentos de atención a nuestros pacientes, para así evitar llevarnos microorganismos a otros habitaciones o a otros centros hospitalarios. Sin embargo, hay hospitales que no alcanzan ni siquiera el 40% del apego a la higiene de manos. Y esto, Joint Commission International ha descrito 24 razones de por qué los médicos o los trabajadores de la salud no se apegan a la higiene de manos, y la principal queja del trabajador de la salud es poca capacitación o poco material que les esté recordando que el higiene de manos, o poca accesibilidad junto a la cama del paciente en relación al material para lavarnos las manos. Por esa razón, dentro de nuestro hospital, ustedes ven que hasta el cansancio hay en todos los pasillos, afuera de los elevadores, en la central de enfermeras, en los pasillos, adentro de las camas de los pacientes. Ustedes pueden ver que tenemos los 2 sistemas más importantes o avalados, que es el que no necesita agua, y los jabones antisépticos junto con agua, para que no haya una excusa en esto. Otras de las estrategias que hacemos dentro del hospital y que se deberían de hacer continuamente en los diferentes centros hospitalarios es la sobrecapacitación o la recapacitación continua o in situ. Esto es, después de una vigilancia activa o vigilancia de sombra dentro de las áreas hospitalarias, es acercarse al personal que está fallando a estas técnicas de higiene de manos y tratarle de recordar continuamente o activamente de que es una estrategia que se debe de hacer todo el tiempo. Y por otro lado, en personal de nuevo ingreso, en cada determinado número de meses, aquí dentro del hospital se hacen diferentes estrategias de capacitación aquí en las aulas, en donde se les recuerda la importancia y los 5 momentos de la higiene de manos para que nosotros no tengamos este tipo de fallas al apego, ¿no? Nosotros en el hospital no solo esto se vigila, sino también se reporta, porque esto nos permite retroalimentar a todas nuestras diferentes jefaturas para poder determinar quiénes son las áreas en donde más se falla, y por otro lado felicitar también a las áreas en donde se tiene exitosamente un adecuado higiene de manos. La higiene ambiental también es muy importante. Hoy en día tenemos técnicas para poder determinar cuáles son las zonas mucho más contaminadas dentro del hospital, y por otro lado cuáles son estas vías de contagio, porque no nada más son los microorganismos per se, sino también son las especies como esporas que pueden sobrevivir en las superficies inanimadas, tanto porosas como no porosas, como se puede ver ahí en la imagen, en donde esto puede permitir brotes epidemiológicos, principalmente Clostridium difficile. Y para esto
se tienen estrategias muy interesantes desde la esterilización con óxido de etileno, que eso es prácticamente para el material quirúrgico y para el material que se ocupa en áreas blancas, pero aquí en el hospital sí contamos una estrategia muy interesante que es el uso del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede utilizar, valga la redundancia, de diferentes formas, y la vaporización del peróxido de hidrógeno en sitios, en cubículos o en camas o en áreas en donde estuvieron pacientes con conocimiento de bacterias multidrogoresistentes o pandrogoresistentes, esta capacidad que tiene el peróxido de hidrógeno de llegar a todos los rincones de la habitación o del sitio, siempre y cuando se pueda poner sellos herméticos. Esto permite que a manera de vapor se pueda, después de una limpieza exhaustiva, tener una descontaminación con este tipo de herramientas. Incluso está probado en esporas de Clostridioides difficile o algunos otros virus respiratorios como el SARS-CoV-2, ¿no? Finalmente, estos tres no son los únicos, por supuesto, ¿no? Pero son los más relevantes, incluyendo el alcohol isopropílico al 70%, las sales cuaternarias, entre muchas otras estrategias que nos permite tener un adecuado higiene ambiental. Y aquí dentro del hospital, prácticamente la gran mayoría de estas se llevan a cabo en donde cada uno de los instrumentos o cada uno de los materiales que se ocupan o que forman parte de la atención de nuestros pacientes en el hospital como objetos inanimados permitan tener una higiene ambiental correcta y así minimizar la posibilidad del esparcimiento de microorganismos dentro del hospital. El escrutinio de los pacientes nos obliga a hacer vigilancia activa, sobre todo tomando cultivos de áreas. No todo el hospital todo el tiempo se toman cultivos de áreas, principalmente nosotros tenemos seleccionadas ciertas áreas específicas en donde nuestras áreas de pacientes trasplantados de células madres hematopoyéticas continuamente antes y después de la sanitización se toman estos cultivos, se toman cultivos de nuestras nutriciones parenterales de forma aleatoria, se toman cultivos de nuestros donadores o de nuestro material que se va a donar sangre y otros derivados dentro del banco de sangre, valga la redundancia, en donde nos permite tener de manera aleatoria escrutinios importantes para poder determinar si algo más estamos fallando y podemos detectar de manera temprana y así evitar brotes epidemiológicos dentro de nuestras áreas. Sin embargo, otras recomendaciones de esta vigilancia son los aislamientos por contacto. Ustedes, como parte de los colaboradores dentro de Médica Sur, reconocemos muy bien las diferentes tarjetas o las diferentes alertas de aislamientos, ya sea por contacto plus, por gotas, por vía aérea plus, entre muchas otras que tenemos dentro del hospital, categorizadas por colores, caracterizadas con puntos muy específicos de qué es lo que tenemos de ocupar y de comportarnos al momento que entramos al entorno de nuestro paciente. Y finalmente, los aislamientos preventivos o anticipados de pacientes de alto riesgo. Vimos en la casuística mexicana de Pseudomonas y Acinetobacter pandrogoresistentes, en donde qué pasa si un paciente llega con esos microorganismos derivados de otro hospital. Médica Sur solemos aceptar pacientes que vienen de otras partes de la República, incluso colonizados con este tipo de microorganismos. Y esto nos permite que estos pacientes los categoricemos como de alto riesgo y se tomen cultivos, ya sea de vía urinaria, de catéteres o de algún otro instrumental que pueda tener, mantenerlos en aislamientos preventivos y posteriormente, cuando estos cultivos a las entre 48 y 72 horas están negativos, podemos quitarles estos aislamientos preventivos. Sin embargo, si estos los detectamos que son positivos para algún microorganismo que no es la microbiota de Médica Sur, nos permitirá ya tenerlos estratégicamente seleccionados para evitar que se esparzan este tipo de microorganismos. Otro tipo de estrategias que muy poco a lo mejor lo vemos, pero en el día a día, sobre todo en las áreas críticas, podemos hacer, son los aislamientos de corte en la terapia intensiva. Hemos tenido, sobre todo durante la pandemia, pequeños brotes de microorganismos a raíz de las estancias prolongadas, en donde
preferíamos hacer estas cortes en donde de todo un lado están estos pacientes y así evitar transmisiones cruzadas con otros pacientes, ya sea otros pacientes que no están colonizados o incluso en camas vacías, ¿no? Y esto también nos permite tener el personal específico para poder atender de un lado pacientes que están ya reconocidos con bacterias resistentes y del otro lado que no se vayan a contaminar. Los paquetes de las IAS o los bondos de la Organización Mundial de la Salud también nos permite reconocer, estudiar día a día y proactivamente y reportar en nuestro CODECIN, que es nuestro Comité para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales, estos 4 específicos que nos obliga la Organización Mundial de la Salud y un quinto en donde otras infecciones también suelen ser de relevancia, en donde las estudiamos, los compartimos con nuestros médicos tratantes, con nuestros compañeros que ven a nuestros pacientes y evitamos que haya una mayor posibilidad de esparción. Y el control de los antimicrobianos no significa que seamos malos los malos de la película, no significa que tengamos que ir a restringirles los antibióticos. Se ha mencionado desde la dirección médica cómo somos un hospital que no tenemos un programa restrictivo de los antimicrobianos, pero sí tenemos un programa persuasivo, en donde activamente revisamos los cultivos de todos nuestros pacientes, principalmente de las áreas críticas, y nos permite tratar de hacer charlas con los diferentes médicos tratantes, con otros colegas infectólogos o con el grupo que esté atendiendo a ese paciente para poder recomendar o para poder entender un poco más por qué se está usando o por qué no se debería usar un antibiótico en este paciente, ¿no? A diferencia de otros hospitales en donde el éxito de los programas restrictivos son altísimos, el problema es que pareciera que tenemos que actuar siempre como ustedes lo ven en el diferente dibujo. Y más bien en Médica Sur tenemos un programa en donde tratamos de abrirnos a la oportunidad de platicar, de recordar y de mejorar los canales de comunicación en relación a los diferentes aislamientos. Programas que han servido en otros hospitales. Cuando yo fui residente tuvimos la oportunidad de presentar esto, que cuando el WhatsApp nos empezó a servir de mucha utilidad en relación a el programa de autorización de antibióticos y programas mucho más sofisticados como el que tenemos aquí en Médica, el cual hablarán en la siguiente ponencia, en donde tenemos aplicaciones activas y gratuitas con información interesante desde nuestro hospital para que podernos ayudar en la palma de nuestra mano en relación a la prescripción y mejorar el uso de los antibióticos. Al final, el hospital tiene políticas, guías, procesos y cotejos en donde todos estamos con acceso a poder siempre consultarlos o poder interactuar no solo con nosotros, sino con los diferentes sistemas que tienen el alcance de estos documentos para poder acceder mejor. El mejor ejemplo de esto es que en todos los pisos tenemos el algoritmo en relación a la profilaxis prequirúrgica de los antimicrobianos, ¿no? Finalmente vean cómo se engranan estos 4 cuadros iniciales en donde al final es un trabajo de todos y no nada más es el trabajo de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, en donde trabajadores de la salud, médicos, enfermería, médicos adscritos, nuestros mismos pacientes y familiares nos ayudan a poder mejorar estas 4 estrategias que yo engrano en estos cuadros para poder así evitar infecciones intrahospitalarias y el que tiene ya una infección intrahospitalaria que no se propague hacia otras habitaciones o se vaya incluso peor a otros hospitales. Todos tenemos un rol en este tipo de estrategias y finalmente es el mensaje que les quería dar yo esta tarde y recordar que siempre estamos con accesibilidad con todos ustedes para poder comentar, discutir y al final concluir la mejor decisión en relación a todas estas estrategias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo el honor de estar aquí para presentarles el programa de uso racional de antibióticos que, en representación a todos los que hemos participado en esta labor literal titánica desde hace ya mucho tiempo, habla de un trabajo en equipo. Sabemos que todos los programas de uso racional de antibióticos
Si no se forma un equipo, son completamente obsoletos y no sirven absolutamente para nada. Ya lo comentaba Daniel en la presentación pasada. Si esto se trata de poner una leyenda y un autoritarismo en el uso de los antibióticos, esto puede funcionar de manera adecuada, sin embargo, mientras uno se da la media vuelta, el prescriptor sigue haciendo lo que estaba acostumbrado. Entonces, este tipo de programas de control de antibióticos en donde se instruye y donde se educa al personal que es prescriptor son los que tienen un efecto mucho más duradero y que cada vez se ve como ascendentemente el apego, por ejemplo, a las guías, las resistencias bacterianas, el uso o el consumo de los antibióticos, todo esto va mejorando, sí paulatinamente, sí de manera lenta, pero de manera sólida y de manera constante. Agradezco a todos mis colegas en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Agradecemos a todos los revisores de piso, a la dirección académica, a la dirección médica, a los directivos de Médica Sur, que nos han permitido seguir adelante con este programa y que nosotros empezamos teniendo este programa sin ni siquiera ser una obligación. Empezamos a tener este programa hace 10 años. Prácticamente ninguno de los hospitales en nuestro país siquiera sabía que existían estos programas de uso racional de antibióticos. Sin embargo, nosotros contamos ya desde hace muchos años con documentación, con políticas, con procedimientos, con planes ya hechos, con guías de tratamiento antibiótico basados en la epidemiología local y pues se ha ido reforzando en los últimos años y con los avances tecnológicos pues también nos han dado la oportunidad de llegar a más personas. Contamos aquí en Médica Sur literal, o sea, con un plan que está completamente registrado, avalado por las autoridades de este hospital y aquí quiero hacer y detenerme en esto que acabo de comentar, avalado por las autoridades de este hospital. Un programa de uso racional de antibióticos no va a funcionar si no cuentan con el apoyo de la dirección del hospital. Necesitamos que todos estemos alineados y que todos vayamos por el mismo camino y que tengamos la misma mentalidad de que esto está ayudando a nuestros pacientes, no es perjudicar absolutamente a nadie. Cuando tenemos esta visión de que los programas de uso racional de antibióticos son para el bienestar de nuestro paciente y que eso está dentro prácticamente de la misión y la visión de este hospital, pues entonces entendemos que tenemos que seguir estos lineamientos y afortunadamente a lo largo de todos estos años se ha podido avanzar en muchos sentidos. Empezamos desde una guía, yo me acuerdo la primera guía que sacamos del uso racional de antibióticos, literal fue una hoja que pegamos en uno de los muros de urgencias donde decía: infección de vías urinarias complicada, vamos a dar este medicamento. Infección de vías urinarias no complicadas, podemos dar estos dos medicamentos. Y literal era una hoja que estaba pegada ahí, hecha en el Word, impresa ahí mismo en la oficina. Actualmente tenemos avances muy importantes, incluyendo la difusión, eso es importantísimo. Con las redes sociales, con todas las formas de difusión que tenemos aquí en nuestro hospital, en las pantallas, en Acércate, en los correos, a través de la Sociedad de Médicos, podemos tener un alcance mucho mayor para que conozcan el programa de uso racional de antibióticos. Empezamos nosotros de muy poquito y actualmente, por ejemplo, ya la Joint Commission International no solo pide que el personal prescriptor ni el personal del hospital esté involucrado en este concepto del uso racional de antibióticos, sino también, por ejemplo, los pacientes y los familiares. Entonces, ahora estamos tratando de difundir esto a los pacientes y los familiares a través de todos estos folletos, panfletos, redes sociales, para poderles decir que están en un hospital que vigila y que controla el uso de los antibióticos. ¿Ok? ¿Cómo empezamos nosotros? Esto es algo un poco reciente y van a ver algunas gráficas en las cuales son bastante recientes y podemos ver que en Médica Sur, literal, y esto pasa en varios hospitales, el microorganismo más común es Escherichia coli. Ese es, digamos, como nuestro foco inicial, puesto que la gran mayoría de las enfermedades infecciosas que suceden aquí en nuestro hospital están causadas por este microorganismo. Entonces, cuando empezamos el programa de uso racional de antibióticos, lo que tuvimos que hacer fue hacer una radiografía, yo le digo en ese momento radiografía microbiológica de todo el hospital. Médica Sur es un hospital en donde tiene una cultura de tomar cultivos.
Estamos hablando alrededor de 10,000 cultivos positivos en el laboratorio de microbiología, así como lo ven de pequeño. La labor que hacen ahí es enorme, puesto que colectan alrededor de 10,000 cultivos positivos en un año. Entonces imagínense la cantidad de información que nos puede dar eso, y eso lo usamos a nuestro favor y podemos saber exactamente cómo es la Escherichia coli de aquí del hospital, cómo es la Escherichia coli de los pacientes que llegan a urgencias, la de unidad de cuidados intensivos, la del sexto piso, etc. Entonces podemos hacer toda esa radiografía de cómo se comporta nuestra microbiología y pues saber exactamente cómo se comportan las resistencias bacterianas a los distintos antibióticos que utilizamos, digamos, con mayor frecuencia dentro de nuestro hospital. Entonces, eso fue como lo primero que hicimos. En base a ello y conociendo esta radiografía microbiológica, lo que pudimos hacer es dar las prescripciones sugeridas para el inicio de los tratamientos empíricos, ¿no? Entonces, hicimos nuestras guías de tratamiento. Y estas guías de tratamiento ya veremos la evolución de las mismas, pero nos ayudan a estar viendo cómo se están prescribiendo los antibióticos. Entonces, otra parte importantísima que hacemos en el programa de control de antibióticos es simplemente vigilar cómo se están comportando el consumo de los antibióticos. Esta es una gráfica en donde es general, en donde vemos cómo estos 3 medicamentos son los líderes en prescripción de nuestro hospital. Ustedes me preguntarán, ¿eso está bien, eso está mal? Pues depende de cada una de las instituciones. Y ahí viene un comentario, porque muchos de los prescriptores de este hospital no solamente están en este hospital, sino están en alguno de los institutos y a veces por costumbre, tengo que decirlo, o por de alguna manera imitación, lo que dejamos en aquel instituto, pues ahora lo usamos acá. Y eso está completamente erróneo, puesto que son 2 universos completamente distintos. La ecología de los institutos, de los otros hospitales, es completamente distinta a la de Medicasur. Por lo tanto, existen estas guías que en equipo se lograron realizar y están basadas literal como si fuera un traje hecho a la medida para la ecología de Medicasur. Entonces, este es el consumo de nuestros antibióticos, en los cuales pueden ver que estos 3, literal, casi como si fuera un empate ahí como de photo finish, pero son medicamentos de muy amplio espectro, al menos los 2 primeros. Esto es algo que tenemos que ir corrigiendo. Y ya platicaba el doctor Soto sobre la pandemia. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que llevábamos un consumo de antibióticos con ciertas tendencias en algunos rubros hacia la baja, hasta que apareció COVID. Y entonces estos picos enormes que alcanzan a apreciar, pues tienen mucho que ver con la pandemia. Pacientes extremadamente graves, pacientes que duraban mucho tiempo en terapia intensiva, pacientes que duraban ventilados por muchísimo tiempo, cogían enfermedades infecciosas nosocomiales con mucha frecuencia y teníamos que utilizar medicamentos de amplio espectro, a veces mal utilizados, a veces bien utilizados, pero el consumo se fue al cielo. Cosa que en los últimos años ya de post-pandemia como tal, hemos visto que este consumo ha regresado a lo habitual. Y eso es muy interesante, puesto que da una solidez al programa de uso racional de antibióticos. Es decir, veníamos haciendo bien las cosas, viene COVID, todo se tambalea y empezamos a regresar a lo que teníamos de manera habitual. Esto lo hicimos pues gracias a las guías de tratamiento empírico de las enfermedades infecciosas, en donde, no sé si lo recuerdan, hace algunos años se hizo un pequeño librito y la idea era hacerlo en como un tipo guía Sanford que estuviera en la bata de todos ustedes para poder consultarlo. Se dio en los pisos, se puso en todas las áreas clínicas, pero empezamos a ver que cambiaba muy rápidamente las resistencias bacterianas. Incluso había nuevos medicamentos, no son muchos los nuevos medicamentos que tenemos, pero entonces empezábamos a tener el problema de tener que reimprimir, hacer una nueva versión, pues prácticamente una vez al año, tal vez hasta 2 veces al año. Entonces surgió una idea de hacer este librito, cambiarlo, hacerlo una aplicación, como decía Daniel hace rato. Hicimos esta aplicación, tengo que decir que es una aplicación que se hizo in-house, o sea, se hizo literal en la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Esto es creación de la licenciada Esperanza Alemán,
que nos ayudó con todo lo de la programación. Y el resto del equipo nos dedicamos a revisar todo lo que viene ahí, todo el contenido basado en las resistencias bacterianas propias del hospital. Entonces, es una aplicación que es muy amistosa, en el sentido es muy fácil de navegar, y yo les señalo 2 capítulos importantísimos, que son las guías de tratamiento, es decir, todas las enfermedades infecciosas, o al menos las más comunes que vemos aquí en nuestro hospital, ahí vienen desglosadas para decirles que las englobamos en grupos de infecciones respiratorias, intraabdominales, y ustedes pueden consultar cuál es el tratamiento empírico que nosotros recomendamos de acuerdo a la ecología del hospital. Y eso es valioso, eso no existe en muchos hospitales. Y otra cosa importantísima, yo recuerdo de las primeras, y aprovechando que veo varios colegas del gremio quirúrgico, yo recuerdo la primera intervención que hicimos para el programa de uso racional de antibióticos. Fue, literal, nos fuimos desde el 8º piso hasta la terapia intensiva, checando las indicaciones, es decir, cómo amanecía ese paciente en sus indicaciones. Y era muy sencillo, fuimos habitación por habitación y vimos si el paciente tenía o no tenía antibiótico. Si tenía antibiótico, pues cuál era el motivo. Y así nos fuimos desde el 8º piso hasta la terapia intensiva y nos dimos cuenta que el 60% de los pacientes que estaban hospitalizados tenían un antibiótico. Y el 40% de los que tenían antibiótico era una profilaxis quirúrgica mal dada. Es increíble. 40% de los antibióticos prescritos en ese momento era una profilaxis quirúrgica que estaba mal hecha. Entonces, a partir de ahí, pues se tomaron medidas y por eso es que los médicos de piso son tan insistentes y agradecemos muchísimo su colaboración, en donde la prescripción de profilaxis quirúrgica en este hospital tiene sus reglas, están muy bien establecidas y llevarlas a cabo, pues elimina una gran cantidad de prescripciones de antibióticos mal hechas. Entonces, incluso aquí en esta aplicación, en el área de profilaxis quirúrgica, uno puede tomar y ver si es una cirugía cardíaca, gastrointestinal, colorectal, cabeza y cuello, y ahí ver la profilaxis que nosotros estamos recomendando. Y vienen dosis, vías de administración, los medicamentos y las alternativas, incluso para pensar en alguien que tenga alergia a los de elección. Obviamente, pues las tenemos disponibles en la palma de la mano y lo podemos consultar todo el tiempo y no tenemos que estar imprimiendo. Entonces, la verdad es que ha sido de una utilidad muy importante. ¿Cómo vemos si esto está funcionando o no? Pues primero tenemos que ver si nos están haciendo caso, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, mes con mes, medir cómo está el apego a estas guías. Es decir, paciente que inicia tratamiento antibiótico en Médica Sur, checamos si su enfermedad infecciosa o el diagnóstico infeccioso hace match con lo que nosotros recomendamos. Y estos son los porcentajes de apego en donde empezamos, pues en el hoyo, ¿no? Súper bajito. Que tratando de vigilar con el resto de las otras publicaciones, pues en realidad no estaba tan mal. Sin embargo, lo importante es ver que esto vaya siempre subiendo, ¿ok? Es importante ver que lo que uno está prescribiendo o recomendando, pues la prescripción se siga. Entonces, cuando vamos viendo todas estas evoluciones, fíjense, ya actualizadas, 2023, andamos en el 83%. Eso es muy importante. Esta información la presentamos ante los auditores de la Joint Commission International y fue algo que para ellos fue bastante satisfactorio ver cómo el programa de uso racional de antibióticos está funcionando, y esta diapositiva posiblemente es la más importante de todas. Lo que nos dice, y quiero explicarles, por un lado, es el porcentaje de multidrogoresistencia en enfermedades infecciosas adquiridas en Médica Sur. Es decir, enfermedades nosocomiales o infecciones nosocomiales adquiridas en Médica Sur, es decir, las cepas de la casa, ¿no? Literal. Entonces, al principio, cuando empezamos con el programa de uso racional de antibióticos, vimos que 1 de cada 4 enfermedades infecciosas adquiridas en nuestro hospital tenía un patrón de multidrogoresistencia. Se inició el programa y empezamos a medir el apego a guías, que es esta línea roja, y andamos por acá. Y conforme este mismo va subiendo, la resistencia bacteriana en nuestro hospital, de enfermedades infecciosas adquiridas en nuestro hospital, van para abajo. Sin embargo, pues llegaron estos años fatídicos en los cuales COVID vino y hizo un desastre.
Entonces aquí en este momento, pues yo creo que todos, especialmente yo pensábamos que no, o sea, esto se va a quedar para siempre, ¿no? Veíamos día con día que salían pseudomonas resistentes, y afortunadamente pasa la pandemia y una vez más la fortaleza de todos estos programas en donde la capacidad de cambiar el pensamiento en la prescripción de los antibióticos es lo que perdura. Si esto hubiera sido enteramente restrictivo, esto no hubiera pasado. Entonces es muy importante y es un punto a favor del programa de uso racional. Hoy día estamos en la cantidad de resistencia bacteriana de enfermedades infecciosas adquiridas aquí en nuestro hospital más baja en los últimos 10 años. No quiere decir que tengamos que bajar la guardia, al contrario, y vamos a ver hasta dónde vamos a estar escalando en este próximo año, qué es lo que nos toca. No hay que empezar a hacer esto cuando estamos en el hoyo y cuando estamos ya así 10 metros bajo tierra, ¿no? Hoy día que estamos en la mejor situación de resistencias bacterianas en el hospital, creemos que es tiempo de actuar y de dar un paso extra. Este programa de uso racional de antibióticos ha pasado fronteras afortunadamente y ahora pidieron una colaboración internacional como para hacer un consenso en Latinoamérica para mirar cómo van todas estas técnicas o formas de hacer programas de uso racional de antibióticos. Esto está por publicarse. Un poco más repitiendo la diapositiva, es ver cómo realmente bajó después de la pandemia, y no solo es el único marcador, sino además podemos impactar en algunas otras enfermedades infecciosas, por supuesto nosocomiales, ya la comentaron mis compañeros en las diapositivas pasadas, cómo también podemos impactar en la enfermedad o en la infección por Clostridioides difficile. Clostridioides difficile, yo siempre les digo que si alguien se dedica al uso al control de infecciones y tienen una tendencia en control de la enfermedad de Clostridioides difficile, es como si fuera una tesis para el control de infecciones, porque involucra absolutamente todos. Una parte es el control de antibióticos, pero otra parte importantísima es la higiene de manos, son las precauciones, es la desinfección de las áreas hospitalarias, y también desde que se empezó el programa de uso racional de antibióticos hemos impactado en la tasa de infección por Clostridioides difficile dentro de este hospital. Ya casi para terminar les comento una cosa importantísima. Durante la JCI, durante la revisión de la Joint Commission International, uno de los auditores comentó que esta aplicación ya la había visto. Y esto no se nos hace extraño cuando nos metemos a las páginas de desarrolladores de las aplicaciones, podemos ver cuántos downloads tenemos y en dónde está registrado ese teléfono o esa cuenta que hizo el download de nuestra aplicación. Entonces, esta aplicación que ven aquí, obviamente en México es donde más downloads tenemos, pero sin embargo podemos ver que estamos casi ya tapizando gran parte de nuestro planeta. Ahí tenemos downloads por muchas partes. Entonces, algo que viene para el futuro y que tenemos que tomar mucho en cuenta es que esto tenemos que explotarlo. Ya por ahí había surgido la idea, ahí mismo en la unidad de vigilancia epidemiológica, de traducirlo y hacerle una versión en inglés, para que también pudiera tener más downloads por otros sitios. Yo les comentaba que aprovechando que tenemos la situación de resistencias bacterianas, al menos registradas en infecciones nosocomiales dentro de un hospital, con resistencia bacteriana más baja en los últimos 10 años, pues creo que es momento de actuar y de seguir por esa misma línea. Por lo tanto, a muchos de ustedes les ha llegado un comunicado en el cual se tiene ya por las autoridades de este hospital, el doctor Luis Soto, el doctor Octavio González Chón y su servidor y todo el equipo, donde vamos a seguir con esto, es decir, vamos a continuar teniendo acciones para el programa de control de antibióticos, en donde vamos a ir enfocados a los medicamentos de amplio espectro, ¿no? Específicamente los carbapenémicos. Salió otro comunicado en el cual necesitamos y ponemos claramente cuáles son las indicaciones necesarias que debe de cumplir un paciente para poder prescribir un carbapenémico, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tenemos que seguir al pie de la letra, y yo, de verdad,
agradezco que estén aquí, que estén involucrados en este tema de resistencias bacterianas, porque si no hacemos algo pronto, esto nos va a sobrepasar. Tenemos una cantidad de resistencia bacteriana en la comunidad muy alta. Y el sur de nuestra ciudad, es decir, específicamente Tlalpan, es una ciudad, es un lugar muy álgido en cuanto al tema de resistencias bacterianas por todos los hospitales que estamos aquí. Todos los hospitales que nos rodean tienen una tasa muy alta de resistencia bacteriana. Entonces, en estos comunicados que se van a familiarizar en los próximos días, dice muy claramente cuándo se prescriben los antibióticos carbapenémicos, cuándo está autorizado hacerlo, cuándo debería ser de manera óptima prescritos. Y que existe algún otro grupo de medicamentos en los cuales la sugerencia de que sean prescritos exclusivamente por un infectólogo está vigente a partir de ahora, ¿no? Colistina, polimixina B, ceftolosano, tazobactam, ceftazidima, bivactam, son medicamentos que, como bien dijo el doctor Soto, son prácticamente nuestras últimas armas y que no las tenemos que desperdiciar creando resistencia bacteriana dentro de nuestro hospital. Por lo tanto, sí se necesita del expertise absoluto de un infectólogo para poder prescribir estos medicamentos antibióticos. Nosotros con esto terminamos el simposio, nos quedamos, si es que hubiese tiempo, para algunas preguntas y comentarios. No queremos ver nuestro panorama en cuanto al tema de los antibióticos de esa manera, completamente desolado, desértico y sin ninguna opción como para tratar a nuestros pacientes. Ya lo dijeron mis colegas, 2050 está pronosticado que sea la primera causa de muerte. Es regresar a la época de no tener antibióticos. Hay una enfermedad infecciosa, mi bacteria no es resistente a ninguno de los antibióticos, no es sensible a ninguno de los antibióticos que están ahorita disponibles, pues ¿qué me toca? Pues ver cómo evoluciono y seguramente esto va a terminar en la muerte del paciente. Muchísimas gracias.